empezamos una serie que se llama Yo no quepo en tu molde. No quepo en tu molde. Diga conmigo, no quepo en tu molde. ¿A quién le gustan los moldes? Y el del pastel sí. Y si no has visto de qué se trata la serie, ve, ponte al día o puedes ver Sunday Recap. Pero se trata de que hay todo un sistema de este mundo que nos quiere definir y definir nuestra identidad con base en lo que ellos dicen que es, pero nosotros les decimos, yo no quepo en ese molde, a mí me define Cristo Jesús. Entonces vamos a orar, ¿va? Espíritu Santo, te necesitamos. Estamos tan afanados por demostrar que sí valemos, que sí tenemos, que sí podemos, que se nos olvida la invitación que tú nos haces, y es confiar en tu amor y soltar todo y formar nuestra identidad con base en tus palabras. Te pedimos que hoy nos abras los ojos y que podamos ver quiénes somos y que nuestro valor está en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Sí, están despierticos, eso sí. Empezamos leyendo la semana pasada Juan 1 del 19 al 23 bueno, yo voy a leer la Biblia de las Américas y dice, si tiene su Biblia ahí, acompáñenme, si no, péguesela al que tiene al ladito, no mucho, por lo del COVID. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y vamos a hacer un pequeñito recap de lo que vimos la semana pasada. Para cuando todo esto ocurre, Juan ya era muy conocido en medio del pueblo de Israel, era todo un personaje excéntrico, nada de lo que se vea por aquí, ¿verdad? Excéntrico, se vestía con pelo de camello, se ponía un cinto, comía miel silvestre, bautizaba, predicaba con autoridad, pero había algo, una característica que todos podían ver, y era esta: hablaba con autoridad. Por eso la gente venía, confesaba sus pecados y se bautizaba. Y viene entonces todo un grupo de fariseos que eran los intérpretes de la ley, porque vienen donde ellos básicamente eran los que tenían el control, porque ellos daban a interpretar el Torá. Entonces se encuentran con todo este mover, un hombre que el pueblo empieza a reconocer que le dan autoridad y no caben en su molde. Y la gente se arrepiente y se bautiza y ellos no entienden qué está pasando. Entonces vienen a hostigarlo con la pregunta, ¿quién eres? Necesitamos definirte para poder meterte en una cajita y seguir teniendo el control. Y ante la pregunta de ¿quién eres?, él responde, yo no quepo en tu molde, yo soy una voz que clama en el desierto. Y él no se señala a sí mismo, sino que luego apunta a la persona de Jesús. Y Jesús nos hace una invitación, y esa invitación es: construyan, edifiquen su identidad en mí y en las palabras que el Padre me dijo. Tú eres mi hijo amado y yo estoy muy contento contigo, aún antes de hacer cualquier obra, y en su amor incondicional edifica tu identidad. Y eso nos hace a nosotros querer soltar cualquier afán de tener que demostrar que sí tenemos valor. Ahí terminamos el domingo pasado. ¿Están listos? Ok, ahora, me encanta esto porque como no pudieron encontrar una respuesta por el lado de la pregunta ¿quién eres?, entonces se fueron a preguntar, versículo 21, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Al preguntar, ¿eres Elías o eres el profeta?, en realidad lo que estaban preguntando era por sus obras, porque Elías era reconocido en la antigüedad, había sido reconocido por sus milagros, por el despliegue de todos sus milagros. Y ellos venían de todo un tiempo de silencio de 400 años, y al parecer este podría ser el profeta que venía antes del Mesías.
O pensaban también que podría ser Elías por un enunciado de Lucas 1:17 que dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, que era lo que estaba anunciando Juan. Entonces, los fariseos entendían que algo grande se avecinaba y que Juan no era un predicador normal. Entonces, la traducción a la pregunta ¿eres Elías o eres el profeta? En realidad es la segunda pregunta que nos hace el sistema de este mundo a nosotros. ¿Qué haces? ¿Qué has logrado? Logros es algo que nos encanta celebrar, ¿sí o no? Sí. Y está bien. La pregunta es esta: ¿ya te graduaste? Sí, ya me gradué. Ok, ¿para cuándo la maestría? ¿Ya te casaste? Ok, ¿para cuándo el primer hijo? Ya tuve el primero, ¿para cuándo el segundo? Ya vivo sola, ¿para cuándo te compras el depa? Ya me compré un carro, ¿para cuándo la troca? Ya bajé 3 kilos, ¿y para cuándo bajas la grasa? El problema con el sistema de este mundo es que no has terminado de celebrar un logro cuando ya te está pidiendo el siguiente, ¿verdad? Y entonces nos vemos metidos en una carrera, en una maratón, y vas corriendo. Y vas corriendo y de repente te encuentras corriendo con tu esposa, compitiendo con tu esposo, compitiendo con los compañeros del trabajo, compitiendo con tu mejor amiga, porque tengo que lograr y hacer más cosas que ella y tengo que ganarle, porque ella ya se compró un carro, esta ya compró casa, esta ya le dieron anillo y este no, y todos lo suben a las redes sociales y yo no me puedo quedar atrás. Y el asunto con basar nuestra identidad con base o poner nuestra identidad con base en lo que hacemos es que al final del día vamos a estar tan exhaustos, tan cansados, porque vamos corriendo y compitiendo con todos y necesitamos lograr tanto para poder ganarles a todos. Esa es la trampa de este mundo. Y el pastor nos pidió que tomáramos un tiempo esta semana para hacernos la pregunta verdaderamente quién soy y que nos expusiéramos delante del Señor y tomáramos ese tiempo. Y yo lo hice, y obviamente al compartir la pregunta de qué he logrado, cuáles son esas cositas que te hacen tener ese fresquito rico del que tú dices es que yo hice esto, pero ir verdaderamente delante del Señor. Y déjenme decirles que me fue muy mal, valiendo queso, porque yo vengo, esta parte la puedes editar, Isaac, para el sur de América, para medir susceptibilidades. Yo vengo de una familia pues donde no hubo papá, entonces a mí me enseñaron: usted tiene que lograr las cosas por usted misma, porque aquí no hay un hombre que nos ayude, entonces usted lo hace solita, usted lo logra por usted. Usted tiene que lograr las cosas y hacerlas bien. Usted siempre tiene que ser la mejor en todo. Tiene que lograr el número 1 en la clase. Usted tiene que ser la mejor en música. Tiene que ser la mejor en basquetbol. Y era algo que no era de celebrar. Esa es tu responsabilidad. Yo no podía llegar y decir: mira, saqué el primer lugar en esto. Es como que esa es tu tarea. O sea, es lo único que haces. Y yo decía: bueno, sí es cierto, pues es lo único que hago. Y crecí siendo muy competitiva. Sí, los de mi grupo que aquí están dicen sí. Entonces, si tú me pones a jugar en algo, para mí empezaron los Juegos del Hambre. Yo le voy a entrar con todo, o sea, yo voy a entrarle duro, porque para mí ganarme las cosas era algo que me tocaba hacer. Yo me tenía que ganar las cosas. Y esto es bien fuerte, porque cuando vas y te expones delante del Señor y te das cuenta de en qué estás basando tu identidad, te das cuenta de que hay mucha fuerza propia, muchos logros que lograste o sacaste con tu fuerza propia, mucho trabajo duro, y que no son cosas malas, sino que son cosas que vienen de la cultura de casa, pero no es lo que el Señor nos está llamando a hacer. No es la invitación que el Señor nos está diciendo. Y toda esta revelación para alguien como yo, no sé si hay alguien aquí así, no levante la mano y los pies tranquilos, me imagino que yo soy la única, pero toda esta revelación del cielo abriéndose
Y el Padre, aún sin que Jesús hubiera hecho un milagro, sin haber sanado un cojo, ni un leproso, ni haber hecho multiplicación de nada, le diga: tú eres mi hijo amado, estoy muy contento contigo, y que me lo diga a mí, toda esa gracia a alguien como yo, me asombra, me derrite, es una locura, como diría el pastor. Cada vez que yo pienso en eso, mi corazón se conmueve, porque es un molde que yo me tuve que empezar a salir, y tengo que seguirme saliendo cada vez y cada vez, de no tienes que lograr nada, porque hay un Padre que te ama. Y cuando me vine de Colombia para acá, para México, y yo empezaba a postear cosas en las redes sociales, y por ejemplo, una de las cosas que hacía era ponerme la cabeza de Lucas, que era un muñequito, la botarga, y íbamos por aquí anunciando de que ya vamos a empezar, y teníamos un alcance para que vinieran los niños y sus papás, porque esto todavía no existía. Apenas íbamos a construir, y para mí era wow, el logro. Me puse la botarga y yo fui montada en esa troca y estoy anunciando. O el ir a barrer el cine, que teníamos que, todavía esto no existía, entonces rentábamos una sala de cine y ahí preparábamos, teníamos la reunión, teníamos que barrer. Me acuerdo con Keila barríamos, estábamos así sudadas, cuando empezaba la reunión ya olíamos, quién sabe, a caballo, pero estábamos barriendo y barriendo y barriendo, y yo subía y estaba muy feliz de estar haciendo esto. O cuando iba al centro y compraba cosas para las reuniones y ponía: hoy no me perdí, para mí era un logro. O todavía me acuerdo de un barco que hice así gigante para la clase de kids. Ese hasta la fecha es uno de mis logros más grandes desde que llegué aquí, y yo súper orgullosa. Y yo empiezo a poner esto en las redes sociales, y empiezan amigos y líderes y pastores que amo mucho, y empiezan a decirme: ¿estás segura que el Señor te llamó? ¿Estás segura? Porque aquí cantabas, predicabas, estabas moviendo a la ciudad en oración, y estamos viendo que estás haciendo unas cosas un poco versátiles. ¿Estás segura que el Señor te llamó? Y eras misionera y te ibas al Amazonas, y luego ibas a Bolivia, hacías todo esto, y ahora estás en el norte de México, donde casi todos veo que hablan inglés. ¿Estás segura que Dios te llamó? Y ahora que fui en diciembre y les digo: estoy feliz porque estamos haciendo todo esto del equipo online, y estamos viendo el alcance y el efecto de la palabra, estamos orando por gente, y vidas se están convirtiendo, y gente se está sanando, y esto. Y una amiga que amo mucho me dice: amiga, te veo pero en picada, o sea, ¿de verdad no te quieres regresar? Y yo: gracias, amiga. Y todo esto es porque el mundo nos define por logros. Muy fuerte nos define por logros, y tiene estatus y estándares y escalas de logros, y aún dentro de los cristianos. Y porque logros nos da eso, nos hace ser cool, chidos, nos da estatus. Y es muy fuerte porque en todos los niveles en los que tú te muevas, logras cosas. Si estás estudiando, yo le entré a los deportes, soy cool. Yo estoy en el equipo de danza, soy cool. Yo soy la que canto, soy cool. Y los profesionistas, ya estoy haciendo la maestría, o soy emprendedor, no, pues más cool todavía. Y las mamás, las que mueven a las otras mamás a hacer las actividades para que las mamás se enrolen, no, esas son más cool todavía. O los que ya trabajaron y ahora se pueden ir a europear porque ya trabajaron, esos son más cool, o sea, niveles, porque ya se pueden ir a gastar todo lo que trabajaron. Entonces, ¿será que a Dios le interesa más lo que hacemos que lo que Él nos llamó a ser con ese? ¿Ustedes qué creen? Sí tenemos un propósito, Él sí quiere que logremos cosas, no hay nada de malo en lograr cosas, pero Él quiere que nuestra identidad, que ese no sea el fundamento de ella. Él quiere que nosotros podamos tener esta seguridad de que yo puedo lograr cosas sin que esto me defina. Yo puedo lograr cosas sin después decir: miren lo que hice, es que ustedes no saben quién soy yo, y chasquemos los dedos. ¿Y cuáles eran esas obras que hacía Juan? Me puse a pensar. Él predicaba con autoridad, él anunciaba el arrepentimiento y él bautizaba, pero él las hacía como el resultado de quién era y no el resultado de su fuerza propia. Él no tenía nada que demostrar porque él sabía que él era una
voz. Él era una voz. ¿Y de dónde venía tanta seguridad? Me puse a pensar, ¿qué era lo que había visto? Y llegué a este versículo, Marcos 1:7, dice: y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿De dónde está viniendo la motivación y la fuerza de tus logros? ¿De la comparación, de lo que vemos que nuestros amigos y nuestro entorno logra, o de estar viendo a Jesús? Porque número uno, lo que hacemos es el fruto de quienes somos en Cristo y no de nuestra fuerza personal. De ahí venía la fuerza de Juan y de ahí venía la fuerza de Jesús. Así mismo pasaba con él. Todas las obras de Jesús eran el fruto de quien era él en el Padre. Esa era la base de su identidad, de sus milagros y de su ministerio. Me encanta ese versículo porque dice: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo lo que veo hacer a Dios mi Padre. Y esta es mi confianza y esta era mi oración, Señor, que como iglesia nosotros podamos confiar en que no solo nos amas, no solo tenemos que hacer nada para probarte o probarle a la gente, sino que ya tú nos amas, sino que tienes unas obras preparadas de antemano para nosotros, para que caminemos en ellas y unidos a ti vamos a saber cuáles son esas obras, y son esas obras que Él preparó para mí y otras para ti, y no tenemos que estar compitiendo con cuáles son las obras mías y cuáles las tuyas, y yo querer hacer las de Eddie y Eddie las mías y Brandon las mías y yo las de él, porque son las obras que Él preparó para ti. Y unidos en el Padre vamos a saber cuáles son esas obras. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería el uso de los dones que Él nos ha dado si nosotros tuviéramos esta certeza? Él ya dijo cuáles son esas cosas que yo voy a hacer. Caro, Janet, Arlene, ¿qué diferente sería nuestra manera de relacionarnos? No estaríamos viendo qué logró Fabi y yo tengo que lograr más que ella. Qué diferente sería nuestra comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, si me preguntan: hey Caro, ¿qué has logrado? Pues a los ojos de muchos, pues nada, soltera, sin hijos, no me he casado, no tengo casa, sin plata, como decimos en México, amolada. Pero delante del Señor, y este es mi mayor logro, yo soy su hija. Y en los lugares donde Él me ha puesto he podido edificar su iglesia. Y ese es mi mayor título y ese es mi mayor logro. Y eso me hace muy feliz y esto me define. Número 2, que lo que nos define, que lo que define nuestra identidad sea el mensaje que cargamos dentro. Después de haberle preguntado a Juan si él era el Cristo, Elías o el profeta, estos fariseos, este grupo, se tenían que regresar sin una respuesta. O sea, los habían enviado y no tenían nada que decirles. Pero para Juan esto no era importante porque él sabía que él era una voz. Él tenía un mensaje y el mensaje era: enderecen el camino, abran sus corazones para Dios. Él era una voz que clama en el desierto. Y me fui a ver este comentario de Strong que me gusta mucho, que es clamar, y dices: llamar urgentemente, es convocar intensamente con la necesidad de tener una respuesta. Así era el clamor de Juan. Y ese es el mismo mensaje que se nos ha encomendado a nosotros: proclamar la buena noticia con la urgencia de una respuesta, y esa respuesta es salvación. Que en el lugar donde Dios te puso brote salvación. Si es en la universidad, si es en el trabajo, si es donde llevas a los niños al fútbol, si es en la maquila, que en el lugar donde Dios te puso brote salvación. Que lo que nos define sea el mensaje que cargamos por dentro. En Colombia los chavos se están metiendo en un molde del narcotráfico, pero aquí también.
Y nosotros somos una voz que tiene una esperanza. Y podemos sacar a muchas chavas, a muchos chavos, a muchos matrimonios del molde en el que se están metiendo. Somos una voz que urgentemente carga un mensaje, y esto es lo que nos define. Entonces, cuando tú te pienses, no estoy haciendo nada, claro, hay un mensaje adentro que tiene una urgencia. Si estás haciendo, donde tú estás, tiene que brotar salvación. Y servidores de casa, no importa el lugar donde Dios nos pone a servir, porque lo que importa es que cargamos un mensaje para que otros puedan conocer el nombre de Cristo. Y hay una urgencia, y es que ellos se conviertan y que otros vengan y conozcan a Cristo y que la ciudad conozca al Señor. Esa es la urgencia, ese es el peso con el que nosotros cargamos esta casa. Y por eso es que todo el tiempo estamos diciendo: únete a servir, únete a servir, únete a servir. Somos más de 200, no crean que es porque no tenemos gente. El asunto es que hay un mensaje allá afuera que necesita ser escuchado, y esa es la urgencia. Y número 3, que lo que nos defina sea vivir para edificar el nombre de Jesús. Juan solo podía dar razón del que venía después de él. Él dijo: yo vengo antes, pero tranquilos, yo solo estoy preparando el camino. La respuesta a la pregunta ¿quién soy y qué he logrado? No está ni en ti ni en mí, sino en alguien más grande que nosotros mismos. Por eso la respuesta no está en tengo 2 carros, yo soy ingeniero, me llamo Caro, esto es lo que he logrado, y hacer así. Porque es más grande y es Jesús. Entonces todo lo que tenemos, todo lo que Él nos dio, sea la familia, sea el carro, sea los bienes que tienes, tienen que apuntar a levantar el nombre de Cristo, a edificar su nombre. Esto es lo que nos debe definir. Y yo creo que uno de los golazos que nos estamos dejando meter en este tiempo por las redes sociales es que nosotros tenemos que tener nuestra marca personal. Tú tienes que tener tu logo, te tienen que reconocer a ti, es tu nombre y tienes que ser tú, y si no, no vales nada. Cuando hay tantas cosas que podríamos estar haciendo para levantar el nombre de Jesús en esta generación. Tantas escuelas de música, tantos colegios, tantos albergues, tantas campañas, tantas maneras de servir a la comunidad, a tu iglesia, a tu vecino, tantas maneras de que podemos orar por los enfermos, tantas maneras de que podemos dar comida a los que no lo tienen. Todo esto para levantar el nombre de Jesús. Y con esto quiero ir terminando. Es exhausto estarte comparando. Qué cansado, qué cansancio, te cansa por dentro, te fatiga. Y en una de esas pláticas que tienes con el Señor y que tuve esta semana, le dije: Señor, ni aunque empiece hoy, yo alcanzo a tener los 2 hijos y medio, la casa, el carro y todo lo que mis amigos y hermanos tienen. ¿Por qué me trajiste aquí? Que es uno de los puntos de comparación. No me calaban que me dijeran por qué te pones la botarga, pero me cala ver muchas otras cosas. Y el Señor me dice: ¿por qué te estás comparando? Por eso estás cansada, por eso estás exhausta, porque yo no te traje para que te compararas. Yo te di una instrucción antes de venirte y fue: edifica mi iglesia. Yo te di un mensaje, yo te dije algo que tú ibas a hacer, unas obras que yo preparé para ti. No tenemos que estarnos comparando con nadie. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando nos atrevemos a salirnos de ese molde? Eso, soltamos ese peso que es mirar que está haciendo el hombre de al lado, el esposo de tu amigo, de tu amiga, que está haciendo tu mejor amiga, que está haciendo la que subió a las redes sociales. No tenemos que compararnos, no hay nada que demostrar. No hay nada que probar, no tienes que ganarle a otra. Yo le dije al Señor: te la bañaste al traerme a esta iglesia, O sea, todos son más grandes, yo soy más grande que todos, todos tienen 1, 2, 3, 4 hijos y yo bien, gracias. Y el Señor: deja de compararte. Hombres, dejen de compararse, porque ustedes no se zafan de esta. A ustedes les cala si el amigo del amigo del amigo se compró un carro, si invirtió, si no invirtió, si recibió.
Ustedes también, porque son llamados a proveer. Dios los hizo conquistadores. Pero ustedes no tienen que probar nada, porque Dios para ustedes dejó unas buenas obras que ustedes iban a lograr, ustedes, tú para tu familia. Y así es que vas a sostener a tu familia. Porque lo que tú produces no viene de ti, sino de tu relación con el Señor, de tu identidad, de lo que tienes con Él. No tienes que afanarte por cómo tengo más, tengo 10 trabajos y así es que la voy a armar. Qué exhausto. Y el Señor me mostraba, hay muchos que están cansados y fatigados y ahogados en un mar de comparación, que era lo que me mostraba a mí. Y el Señor hoy quiere hacernos libres. El Señor quiere que sueltes ese peso y dejes de compararte, porque has estado batallando con demostrar que sí puedes, pero estás cansado de correr, estás cansado. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar, pero de veras quiero animarte a que en la semana sí tomes estos tiempos y te expongas delante del Señor. Cierra tus ojos solo para que no te distraigas. Exponte delante del Señor. Hazte la pregunta: ¿quién eres? ¿Qué he logrado? Y de inmediato las primeras respuestas van a ser: yo soy el ingeniero, yo soy el jefe, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo soy una empresaria, yo soy un médico. Y empieza a venir ese fresquito de las cosas que has logrado, pero vuélvete a preguntar: ¿quién soy? ¿Qué he logrado? Y van a empezar a brotar verdaderamente esas cosas que a veces son complejos, inseguridades que hemos tratado de tapar con logros y logros y logros. Preséntate delante del Señor y pregúntate: ¿por qué me comporto así? ¿Por qué siempre quiero competir? ¿Por qué siempre quiero lograr? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy tratando de probar a todos? Toma este tiempo para empezar a platicar con el Señor. Él está escuchando. Él ha visto lo cansada y lo cansado que estás. Él sabe hasta los pensamientos más pequeños que has tenido en tu corazón, comparándote, deseando tener lo que otros tienen, anhelando lograr cosas que ni siquiera fuiste llamado o llamada a tener, solo porque ves que otros los tienen y los hace cool. Señor, hoy queremos pedirte perdón por tantas cosas en las que hemos basado nuestra identidad y que todas son tan diferentes a ti. Perdón por estarnos comparando con lo que otros han logrado, lo que otros tienen. Perdón por dejarnos medir con el sistema de este mundo. Pero hoy me atrevo a confiar en ti. Hoy abro mis brazos y confío en ti, en que tú me amas, no por lo que tengo, no por lo que he logrado, sino porque soy tu hija o tu hijo. Tú me amas sin haber logrado siquiera